Buenas noches, esto es Corrientes antes y ahora, programa histórico, cultural, una mirada al pasado, una visión del presente. Programa de 1 hora de duración, se transmite por Canal 4 Cabletel, Mercedes Corrientes, los días martes de 21 a 22 horas. Se retransmite el día de mañana y también va a YouTube y allí en esa página recorre el mundo. Estas historias son verídicas, las que viví y reviví en mis largas travesías por los campos correntinos. Otras que escuché de personas que las protagonizaron, donde se reflejan fielmente, sin aditamentos políticos, religiosos o sociales, a los hombres y mujeres, producto de la tierra correntina, las empresas grandes y pequeñas que empujaron la rueda del progreso. Son ellos y no otros los protagonistas de Corrientes antes y ahora. En este programa tienen cabida todos los temas que nos ayuden a descifrar nuestro patrimonio intangible. Estamos en el mes de la mujer, en realidad esto es la mujer, como lo dije en muchas oportunidades, no necesita mes ni día, todos los días son de la mujer, pero voy a recordar a los maestros rurales de Corrientes. Al decir maestros, digo también maestras. No hace falta decir maestros y maestras. Entonces, maestros rurales de Corrientes involucran a maestros y maestras, los dos géneros, maestros de la patria postergada. Corrientes es una provincia con muchas carencias, olvidada por los gobiernos centrales que no apoyaron el desarrollo del norte argentino. Esto originó que Corrientes se convirtiera en una expulsora de su gente que debió trasladarse a las grandes urbes para conseguir un trabajo y labrarse un porvenir, a realizar tareas en explotaciones rurales de la pampa húmeda o como peones de la construcción u otros oficios de trabajo físicos y muy pesados. Tiempo atrás los buscaban para vías y obras. Las mujeres eran contratadas para empleadas domésticas principalmente. El correntino sufre como pocos el síndrome del desarraigo y extraña su tierra, el lugar donde nació y está su familia predecesora. La zona rural de Corrientes es carenciada de los más elementales servicios, agua potable, cloaca, energía. Los caminos son pocos transitables o directamente intransitables. Los maestros rurales deben lidiar con esas carencias
buscando la forma de superarlas, no recibiendo mayores apoyos de los gobiernos que los dejan librados a su suerte, a sus capacidades de resolución, a sus inventivas para paliar situaciones harto difíciles. Llegar a la escuela en épocas de sequía, el polvo del camino cubre personas y sus equipajes. En épocas de lluvias se llega a pie con el agua hasta las rodillas o más. Los alumnos concurren a la escuela a caballo, a pie, recorriendo un largo trecho en jardinera. Muchos de ellos deben ayudar a sus padres en las tareas de juntar las lecheras para el ordeñe del otro día, los caballos para los trabajos, espantar loros en las chacras de maíz. Esta es una tarea muy ardua. Los loros atacan cuando el maíz ya está granando y se van de una esquina a la otra, y los chicos los deben ir espantando haciendo ruido. Carpir zapallos, melones, sandía y otras labores, y les queda poco tiempo para el estudio y los deberes. El maestro rural, reitero, maestra también, muchas veces debe intervenir en disputas familiares o entre vecinos que acuden al maestro para buscar una solución a sus disputas. El maestro rural goza de mucho prestigio y su palabra es tenida en cuenta por los pobladores. El maestro rural es clave en el desarrollo de los inhóspitos parajes y en muchos casos deben cubrir varios grados, transmitir normas morales, incluyendo materias no contempladas como la educación sexual. Los maestros se entregan a su tarea por vocación, por ganas de servir. Los sueldos son magros y no reconocen la labor de estos maestros que con sacrificio y trabajo aportan para impulsar el desarrollo humano de Corrientes. Maestros rurales de Timbocito, Naranjito, Cambatrapos y muchos otros parajes más. Maestros rurales, maestros de la patria, postergada. Yo en algunos de los programas ya recordé a varios de ellos, como Dora Loyo de De Luca, y en algún momento va a venir Mirta Lanaro para contarnos su experiencia como maestra rural, y ya buscaremos algunos otros para ir incorporando a los programas. Bueno, está con nosotros, con ustedes, Graciela Magdalena Díaz Pérez, quien fuera secretaria de Cultura de una de las administraciones municipales. Ella siempre me apoyó en todas mis presentaciones, hizo una gran tarea allí en Cultura y está haciendo una gran tarea rescatando muchos personajes o personas que las conocían muy pocos, y ella entonces rescató a ellos. Te agradezco, Graciela, que hayas venido. Muchas gracias por estar acá. No, muchísimas gracias, porque esto no es una investigación que uno tiene planificado, sino que estos son escritos que movilizan desde el corazón. Realmente son personas significativas que pienso que pasaron por esta tierra y que se va perdiendo su figura, y realmente son personas que han aportado desde lo suyo, desde la simplicidad de su tarea, realmente a construir la Mercedes que hoy tenemos. Y para mí es muy importante la memoria, así que gracias, porque usted lee por ahí estos escritos que yo generalmente subo al Face, que es algo más cómodo para mi franja, para mi edad, y bueno, y con esto se comparte y es parte de lo que yo también voy aprendiendo, porque hay muchas personas que son generosas y te enseñan. Sí, como decimos siempre, no están en el bronce, no están en nada, sino que es muy bueno recordarlas para que la gente le gusta mucho esas historias. Ay, yo no la conocía, esta señora, no conocía este hecho, no conocía lo otro.
y además muchos de ellos, una vez que eso está publicado, aportan algunos datos que también Sí. son importantes y que tengo que agradecer Sí. de que nos manden algún dato para... Es importante. Burucuyá tiene también un programa muy similar al suyo, y todos los días sube alguna actividad que se va perdiendo. Que se va perdiendo. Realmente eso yo creo que engrandece al patrimonio intangible, como usted hablaba, porque esto se valora muchas veces ya cuando se pierde, ¿no? Nosotros todavía tenemos, así que en buena hora si se lo puede poner en valor. Sí, la puede poner en valor. Bueno, vos tenías recuerdos que movilizan, ¿no? Es así. Yo había escrito con ayuda de sus hijas acerca de una vecina, doña Rufina Cabrera. Doña Rufina Cabrera, aparte de ser mi vecina, había nacido en San Pedro, y yo la empiezo a observar mucho más cuando fue mi vecina. Para mí era admirable y era todo un referente, porque todas las mañanas a las 5 de la mañana ella se levantaba, no había colectivo, y ella tenía personas con las que trabajaba. Y realmente cuando yo quería hacer pereza, yo pensaba en ella, que vivíamos pegadita, y yo decía, eso es un ejemplo para que yo no pueda quedarme en la cama y que tenga que salir realmente agradeciendo que tengo una profesión. Doña Rufa pasó por esta vida, y Lidia Cabrera, una de sus hijas que es colega, es docente y vive en El Dorado, Misiones, me aportó parte de estos datos, que es lo que yo más o menos subí cuando ella hizo sus Pascuas. ¿Compartimos? Sí, cómo no. Recuerdos que movilizan. Rufina Cabrera había nacido un 11 de agosto del año 1927. Su esposo, también el mismo apellido, Gregorio Cabrera, falleció en el año 1968. Tuvieron 10 hijos, 33 nietos, más de 45 bisnietos y 5 tataranietos. Algunos de sus patrones fueron la familia de Malena Enciso, que todos los días ella recordaba con gratitud que le daba 1 litro de leche para sus últimas hijas, que eran mellizas. El señor Rubén Barberán, Demetrio Mufarreje, la señora Gándara, que era profesora del Colegio Carmelita, y otros ingenieros del INTA. También la señora Beba le cedió su casa para vivir varios años, y cuando la desalojaron fue directamente al barrio José María Gómez, pues había sacado una casa. Participó activamente en la comunidad de Barrio San Pedro con el padre Julián Jerónimo Cini. Otro patrón que ella le llamaba mi niño fue el señor Juan Galarza. También vivía cerca del supermercado Fernández. Nunca, al quedar viuda, nunca quiso rehacer su vida, porque decía, ningún hombre pondrá las manos encima de mis hijos. Tomaba solita su mate, y por momentos recordaba a 2 de sus hijos varones que había perdido. Su esposo era de oficio zapatero, que heredaron sus hijos. Cuidó de su mamá, a la que la conocí, 7 años, y estuvo postrada como ella. Fue partera de pueblo, y estuvo postrada como ella. Trajo al mundo una infinidad de niños. Una vez el doctor Mario Velázquez quería filmarla cómo ella frotaba y acomodaba, y al mirarte ya te decía de qué sexo era el bebé. Y ella no permitió. También tenía el don de curar el fuego de San Antonio. De tanto cruzar las calles inundadas para ir a su trabajo, su brazo se resintió por el rigor de la crudeza del tiempo, y dejó de planchar, oficio que durante muchos años tuvo. Amaba las plantas. Otro doctor, el doctor Urdangarín, le diagnosticó una vez que tenía problemas graves de corazón, y aún así siguió trabajando en distintas casas de familias mercedeñas. Fue distinguida por el gobierno municipal en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, un 8 de marzo.
La familia Galeano también fueron sus patrones. Con ellos tuvo la posibilidad de ir a Cosquín y conoció a una persona que ella admiraba, don Jorge Cafrune. Le encantaba escuchar música, también dentro de la música el tango. Escuchaba un programa que era muy común de la época, como era del señor Mónaco. Siempre ella estaba acompañada de su radio y su mate, que lo hacía en forma individual. También de su perro. Siempre decía a sus hijas que tenían que salir arregladas. Era una sentencia, que las hijas debieran estar presentables. Su legado hoy está en cada uno de sus hijos, a quienes les recalcaba el valor del trabajo, como así también el estudio como medio de superación. Este 11 de agosto fue distinto. Ella nos dejó e hizo sus Pascuas. Rufina descansa en paz. Esto era a grandes rasgos lo que habíamos compartido, porque realmente yo decía, fue una persona que hizo su aporte para una sociedad, y como vecina realmente sembró valores. Y una familia, un familión, como podemos decir, de la cantidad de nietos, bisnietos, todo lo que ha tenido esta señora, realmente muy, muy lindo que hayas rescatado esto. Digo rescatado porque no se conocía mayormente, bueno, la habrán conocido algunos por supuesto, pero esto de esta historia tuya, muy, muy linda realmente, muy importante. Y Graciela, vamos a seguir compartiendo en los próximos programas muchas de tus historias que son realmente... No, la agradecida soy yo, porque realmente esto nacen porque a mí me movilizan y porque siempre pienso, yo tuve el placer de ver cómo ella acomodaba a los bebés. Una vez le pregunté, esas parteras de antes, y vos mirabas, y si aunque no es científico para muchos, vos mirabas, todos nacían bien. Nacían bien. Y ella te decía, bueno, yo cuando quedé embarazada no sabía que ella tenía ese don. Y me decía, va a ser nena, y va a ser grande, y va a ser esto. Y después me enteré que ella frotaba, y una vez me mostró cómo daba vuelta un bebé que venía sentado. Sí. Ver ese movimiento de sus manitos, yo digo, siempre creo en los talentos, y realmente ella fue una persona que sirvió a su comunidad y participaba activamente desde su fe en las distintas comunidades. Sí, yo di a conocer también una vez la historia de una partera que precisamente creo que para fin de mes tengo que hablar ahí en la Intendencia, que lo van a transmitir, de paraje Boquerón. 300 bebés recibió esta señora. Sí. Y lo que vos decías, alguien vino acá al hospital y le dijeron que iba a ser cesárea porque el chico estaba mal acomodado, y ella le dijo, no te preocupes, yo lo voy a acomodar. Y bueno, esto lo voy a dar a fin de mes en la Intendencia, en el Consejo Deliberante, un programa especial. Voy a dar leer la historia de esta partera de campo, abuela, sí, le dicen sí. Algunas. Sí, mire, dentro del PCI, que es el organismo que trabaja todo lo que es patrimonio cultural inmaterial, el año pasado yo continué cursos virtualmente, he participado de la mayoría de los encuentros y el congreso que se realizó aquí en la provincia, y por ejemplo en países como México, está declarado dentro de patrimonio cultural inmaterial el trabajo de las parteras. De las parteras. Claro. O sea que, digo yo, qué bueno para rescatar, al igual que, por ejemplo, lo que hace a los remedios caseros, pero no desde la apología de medicar sin el conocimiento. El INTA una vez nos dio una capacitación que era medicina alternativa, y donde nos enseñaba cómo preparar, y lo bueno que es poner en valor toda una parte de una flora que uno desconoce. Claro, sí, sí. Así que hay tanto por trabajar como para incorporar el patrimonio cultural inmaterial de nuestra zona. Claro, y reconocer el grandísimo aporte que hicieron. Te imaginas en Boquerón, toda esa zona, sí. 300 chicos que haya recibido, sí. Si no estaba ella, ¿qué pasaba? Sí, realmente es un
es una necesidad para la comunidad. Sí. Bueno, muchas gracias, Graciela, y bueno, será entonces hasta prontito nomás. En algún otro programa vamos a estar con alguna de todas tus historias. Vamos a ir a un pequeño corte y luego continuamos con la historia de amor prohibido entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, que terminó en tragedia. Ahora lo vamos a dar a conocer. Muchas gracias. Bueno, continuamos con este programa, Corrientes antes y ahora. Y como decía, la historia del amor prohibido entre Camila O'Gorman y el sacerdote Ladislao Gutiérrez, que terminó en tragedia. Recién me decía Magdalena que una investigadora amiga de ella le había dicho que Camila estuvo en Mercedes y se alojó donde ahora es Manos Correntinas. Ella era una joven aristócrata, él un joven religioso. Hace más de 170 años fueron fusilados juntos por tener un romance en contra de la moral. Aunque ella estaba esperando un hijo de él, Rosas, el tirano, asesino, no tuvo piedad y ordenó la pena de muerte. Murieron juntos y se convirtieron en un ícono del amor más allá de todo. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila, a tu lado. La historia los ubica sentados delante de un paredón. Tienen los ojos vendados. Ella vestida de blanco y él con pantalón negro, chaleco y barba de varios días. Dos cuerpos jóvenes, un tercero en camino. Ladislao Gutiérrez tiene 23 años. Camila O'Gorman, 22, y un embarazo de pocas semanas en su vientre. Es una tarde de invierno de 1848 en la provincia de Buenos Aires. Cuando suenan los disparos de los fusiles se escucha un grito desgarrador que se cuela por las ventanas de algunos vecinos. Primero él, después ella. Y no será la única vez ni la última que dos personas mueran por amor, pero sí acaso la más recordada y trágica de nuestro país. Todo comienza en 1843, cuando Camila O'Gorman, la quinta de 6 hijos del matrimonio de Adolfo O'Gorman y Joaquina Jiménez Pinto,
conoce a Ladislao Gutiérrez, un sacerdote proveniente de Tucumán. Ladislao, así le decían, es asignado a la parroquia a la que asisten los O'Gorman y pronto comienza a frecuentar a la familia. Él también era de clase alta. Su tío era el gobernador de Tucumán, Celedonio Gutiérrez, y conocía los códigos de los adinerados. Además había hecho el seminario junto a uno de los hermanos de Camila. Pasados los primeros días comenzó a tomar confesiones. Ella le hablaba de sus cosas, de sus deseos, de sus pecados. Se arrodillaba en el confesionario y sin verlo le decía las cosas más íntimas. Sus voces fueron lo primero, sus voces sin verse exactamente igual que el minuto final de sus vidas. Poco a poco Camila se fue enamorando secretamente. Se veían seguido en la que hoy es conocida como la Iglesia del Socorro, en Juncal y Suipacha, que por entonces era apenas una zona de quintas. La sociedad argentina se dividía entre unitarios y federales. Los segundos, seguidores de Juan Manuel de Rosas, tirano, asesino, llevaba siempre consigo la divisa Punzó, un distintivo colorado que indicaba su filiación política. Contra Rosas, Justo José de Urquiza. Contra Rosas, desde el exilio en Chile, Domingo Faustino Sarmiento, maestro de maestros, que escribía permanentemente artículos críticos en el periódico El Mercurio. Sin ir más lejos, cuando supo de la historia de amor entre una joven aristócrata de la familia federal y un cura, no dejó pasar la oportunidad y con su filosa pluma puso: ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades, publicó. Reitero, Sarmiento, el gran sanjuanino. Padre Ladislao, te escucho, Camila. Te escucho, Camila, habla. Me muero de amor, padre, me muero de amor. Eso no es pecado, Camila, no es pecado. Nadie percibía lo que pasaba. Camila era para su padre una promesa de prestigio. Las crónicas de la época cuentan que era hermosa, educada al mejor nivel y que tocaba el piano y cantaba de manera celestial. Lo celestial hasta entonces era la forma que tomaba lo perfecto. Lo que venía de Dios solo podía conducir al paraíso. Pero no fue tanto, sin embargo. Camila fue creciendo con Ladislao cerca y se enamoraron. Ya no era ella deseando lo prohibido, sino era él tomándolo. Comenzaron un romance apasionado y secreto. En su cabeza tendría, quién sabe, el ejemplo de su abuela, de la abuela de Camila, Anita Perichón, que había tenido un escandaloso romance con el virrey Liniers, además de una vida licenciosa y de ser acusada de espía. No era el mismo mundo de hoy. El amor, el verdadero, parecía ser un desliz
de románticos o de locos. No eran los sentimientos, mucho menos el deseo, lo que ordenaba a una familia, sino a la inversa. La familia debía conducir el deseo. Los planes del padre de Camila era verla casada con un joven respetado. Fue él, Adolfo, el padre de Camila, uno de los más férreos perseguidores de la pareja cuando se supo la noticia. Solo esperó 10 días, el padre de Camila, para denunciarlos ante el gobernador. Según él, reitero, el padre de Camila, era el acto más atroz y nunca oído en el país. Tal como escribió en su carta a Rosas: «Solo puedo darte escándalo y oprobio», le dijo a su hija. «No le temo a nada», respondió Camila. «No le temo a nada». El 12 de diciembre de 1847 fue el último día de su secreto. Se fugaron juntos y ya no hubo nada más que esconder. Ladislao pasó a llamarse Máximo Blandier y Camila se convirtió en Valentina Dessen. Eran oriundos de Jujuy, según constaba en el pasaporte que consiguieron en febrero de 1848. Al parecer, denunciaron haber perdido los documentos originales. El plan era más que sencillo. A caballo a través de Luján, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y finalmente Brasil, donde vivirían tranquilos y contraerían matrimonio. No obstante, una vez que llegaron a Goya, en Corrientes, detuvieron su marcha, abrieron una escuela y allí quedaron trabajando un tiempo. Pero, ya lo dice la canción, todo concluye al fin. Estaban en Goya y según la investigadora, que estaba diciendo recién Díaz Pérez, que estuvieron también en Mercedes y que se alojaron allí donde ahora es Manos Correntina. Después vamos a ver si aportamos algún documento para saber fehacientemente si estuvieron en Mercedes. El 10 de junio Ladislao se encontró con un sacerdote irlandés que conocía su verdadera identidad. Al día siguiente fueron apresados y por orden del mismo Rosas, trasladados por separado a la prisión de Santos Lugares en la provincia de Buenos Aires. Quedaron casi completamente incomunicados. Había una última carta que intentó jugar Camila, le escribió a su íntima amiga Manuela Rosas, Manuelita, hija del mismísimo Juan Manuel. «No te rindas», le respondió ella, «te voy a ayudar». Consiguió que le llevaran libros a Ladislao y que prepararan una habitación para Camila en la Casa de Ejercicios Espirituales, un convento en la ciudad de Buenos Aires. Pero esa oportunidad nunca llegó. En una pausa en el traslado, Camila confesó no estar arrepentida. Lo suyo no era un berrinche ni un ataque al régimen. No era un bombardeo moral ni subversión. Era una historia de amor, ni más ni menos. Una historia de amor que databa desde bastante antes de la fuga. De esas declaraciones en San Nicolás se sabe gran parte de la historia, y esas palabras también pueden haber cambiado su suerte. Al escucharlas, Rosas, el tirano,
el asesino, ordenó la inmediata ejecución de los dos. La inmediata ejecución de los dos. Si yo llegara a tener un hijo tuyo, sería una señal de que Dios no está enojado. ¿Cierto, Ladislao? Sí, mi niña. Sí, mi niña. Y si Dios estuviera enojado, se hubiera equivocado. La suerte de los dos estaba dictada. Una vez más, algo se interpuso. Resultó que no eran dos, sino tres. Un médico revisó a Camila y supo que estaba embarazada. Inmediatamente mandó avisar al gobernador. Las leyes no permitían ejecutar a una mujer en ese estado. Menos lo hubiera permitido su hija, Manuelita. Pero las órdenes fueron aún más estrictas. No permitir que los presos llegaran a Buenos Aires a reclamar un juicio y ejecutarlos de inmediato. No permitir que los presos llegaran a Buenos Aires a reclamar un juicio y ejecutarlos de inmediato. La historia, que no se conmueve con las injusticias, hizo luego que el ejecutante, el asesino Rosas y la ejecutada descansaran en el mismo cementerio. Los cuerpos de Camila O'Gorman y el de Juan Manuel de Rosas descansan ambos en el cementerio de Recoleta. Encerrado, Ladislao preguntó por la suerte de Camila. La misma que vos, le contestaron, la misma que vos. Pidió un papel y un lápiz y le escribió su última carta. Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo. Ante Dios te abraza tu Gutiérrez. Nos uniremos en el cielo. Ante Dios te abraza tu Gutiérrez. La hora final llegó el 18 de agosto de 1848, 5 años después de haberse conocido. Y enamorado, a veces tengo ganas de llorar, Sería mejor que fuéramos viejos y pudiéramos recordar y contar nuestra historia, llegar a viejos juntos. Tú no has nacido para esconderte, tú has nacido para amarte, le responde Camila. Esta historia, María Luisa Bember la inmortalizó para siempre, esta historia de amor. Susú Pecoraro en la piel de la joven O'Gorman y Manol Arias en la del sacerdote. Al final les taparon los ojos, los hicieron sentar uno al lado del otro, delante del muro de fusilamiento. Primero él, después ella. Entre medio, las últimas palabras, las palabras eternas. Ladislao, ¿estás ahí? A tu lado, Camila, a tu lado y para siempre, a tu lado en la eternidad. Bueno, entonces esta es la historia de Camila O'Gorman. Vamos a ir ahora a un video recordando a un amigo, a un periodista, Tacalí, y bueno, que ha fallecido hace unos días. Entonces con este video
vamos a recordarlo. De corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansable cuando salen a bailar. Oh, mi Mercedes, corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansable cuando salen a bailar. Tiene Mercedes bellezas naturales, el Ibera y la piedra en Capucú, y el milagroso Gauchito Antonio Gil, muy venerado por la gente del lugar. Y el milagroso Gauchito Antonio Gil, muy venerado por la gente del lugar. De corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansables cuando salen a bailar. Oh, mi Mercedes, corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansables cuando salen a bailar. Tiene tu gente leyendas muy profundas, es religiosa y cree mucho en Dios. Unidos estamos en nuestra santa patrona, el 24 de septiembre en la fiesta. Unidos estamos en nuestra santa patrona, el 24 de septiembre en la fiesta. Oh, mi Mercedes, corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansables cuando salen a bailar. Oh, mi Mercedes, corazón de Corrientes, tu gente buena y divertida por demás. Son tus muchachos y tus chicas bonitas, incansables cuando salen a bailar. Oh, mi Mercedes, corazón de Corrientes. Bueno, ya que estuvimos leyendo una historia de amor, trágica historia de amor, vamos a contar la leyenda del picaflor, el colibrí. También una historia de amor. Cuenta una leyenda guaraní la también trágica historia de amor de dos jóvenes. Flor, bella, de grandes ojos negros, estaba enamorada de Ágil, inquieto y apasionado. Juntos solían pasear al atardecer por los bosques, a orillas del río Paraná. Pero los enamorados pertenecían a dos tribus enemigas. Se veían poco, pues debían mantener en secreto su amor. Un día sucedió lo que tanto temían. Uno de los familiares de la joven descubrió el romance y se lo comentó al cacique de la tribu. Desde esa tarde, Flor tuvo prohibido volver al lugar de los encuentros. Se le prohibió entonces a Flor volver al lugar de los encuentros. Pasaron los días y una y otra vez Ágil la buscó sin hallarla en las penumbras suaves y tibias del bosque. Y así la luna, apenada por tanto dolor, le contó a Ágil que había visto a Flor, quien le confesó mientras lloraba amargamente, desesperada, pues querían obligarla a casarse con un hombre de su tribu, y ella se había negado. El dios Tupá escuchó su lamento y se apiadó de su dolor y la transformó en flor, en una flor. Y en una flor, y dime, ¿qué clase de flor? ¿Cómo puedo encontrarla?, preguntó Ágil. Eso no puedo decírtelo, pues yo no lo sé, respondió Yacín, la luna. Ágil
entristeció y pidió la ayuda del dios guaraní, Tupá. Tengo que encontrarla. Sé que el de los pétalos de flor encontraré el sabor de tus besos. Ayúdame a dar con ella. Y ante el asombro de la tribu, el cuerpo de Ágil fue disminuyendo cada vez más y se hizo pequeño hasta quedar convertido en un pájaro delicado y frágil y de muchos colores, brillantes. Colores brillantes, salió volando y rápidamente transformado en colibrí o picaflor. Y desde entonces se le ve recorriendo las ramas floridas, besando apresuradamente los labios de las flores, buscando a su verdadero amor. Voy a recordar una mujer, Antonia Lamoto, una mujer muy alegre, siempre sonriente, nada de problemas, siempre se reía. Todo estaba bien para ella. En su casa cerca del arroyo Las Garzas, en las proximidades del almacén de Luis Benítez, famoso por ser el lugar de reunión de los menchos, esquiladores, alambradores, que esperaban una proporción o una conducción o que lo busquen sus patrones para ir al campo a cumplir sus tareas. Trasladarse a Carlos Pellegrini. En esa época trabajaba mucha gente para la estancia del Socorro, que estaba de los señores Nocetti, a las arroceras de Bruno Dreus, de Pesarini y otros. Algunos estaban sentados en el cordón de la vereda, muy alta la vereda, allí en Baigorria y San Martín, muy alta entonces, para evitar que en las épocas de lluvia, que el arroyo Las Garzas salía del cauce, se meta el agua en el almacén y en la vivienda de don Luis Benítez, quien era toda una institución. Como dije, allí quedaban a esperar la gente que iba para el campo, alambradores, en la época de la esquila los esquiladores, los peones, esperaban a los patrones que allí lo buscaban, o si no ellos mismos estaban viendo alguna camioneta que iba y que los podía llevar. Bueno, estaban en el de don Luis, allí tomaban algo, pero don Luis cuidaba que no tomen en demasía, ¿sí? Hasta ahí nomás le servía, él cuidaba también a la gente que no se pase en la bebida. En la casa de Antonia Lamoto siempre había reuniones, música. El famoso Cambá Castillo. Iba con su conjunto, tocaba hasta muy entrada la madrugada y en oportunidades se quedaba hasta el mediodía o más. Las hermanas de Antonia vivían en Buenos Aires y tenían un muy buen trabajo. Cuando venían a Mercedes, su pueblo de origen, le traían a Antonia ropas y zapatos de muy buena calidad. En una oportunidad llovía y llovía, las calles de tierra se volvieron intransitables por el barro. Había un baile en la pista de Ríos, una de las pocas que había entonces. Antonia, con sus zapatos nuevos, se metió en el barro para cruzar la calle para ir al baile. Ella lo que quería era ir al baile. Sus hermanas le dijeron
con ese tono porteño, aporteñado. Pero cuidado los zapatos que son de charol, cuidado, de charol. Pero Antonio, la moto, no le interesaba, solo quería ir al baile y respondió con su habitual risa. A ella poco o nada le importaba lo que pasara a sus zapatos ni lo que ocurría a su alrededor. Las hermanas de Antonia la llevaron a Buenos Aires para un mejor cuidado y allí no duró mucho en Buenos Aires. Falleció a los pocos años, borrándose para siempre su amplia sonrisa. Bueno, vamos a también recordar cómo era antes las personas que iban a la vereda a tomar mate, y uno de esos mates era mate de leche. En el pasado era muy común que se tome mate de leche en lugar de agua caliente o fría como el tereré. Se tomaba por las tardes, noche, mate de leche, y como casi no había termos, no sé ni si los había, era solamente para personas pudientes. Se calentaba la leche en pava generalmente de hierro, en el fogón o la cocina económica, leña. Por el pico de la pava salían algunas burbujas de leche y en ocasiones se derramaba, lo que indicaba que la leche estaba lista. Los mates eran grandes, lo que en realidad se tomaba era un mate cocido y generalmente se acompañaban con tortas fritas en grasa. Esas costumbres se fueron perdiendo. Solo pocas personas conservan esa tradición que, como muchas otras, la llamada modernidad fueron cambiando. Entonces nosotros en estos libros, en estos programas, tanto en este programa de televisión como en el programa de radio, las recordamos con cierta nostalgia de un pasado que se nos está yendo el pasado, lo mismo también que ya se nos está yendo el programa. Allí hay un número de teléfono. Toda aquella persona que quiera enviar alguna historia, alguna foto para los próximos programas, para ir difundiendo la foto de su madre, de su padre, de sus abuelos o de ellas mismas, fotos que entonces nosotros también, reitero, vamos a ir difundiendo en este programa, Corrientes antes y ahora, que se reitera mañana después del noticiero y que también está en YouTube, para que de alguna manera se pueda ver y se ve, porque nos comunican de muchos lugares del mundo donde nos ven y nos mandan algunos mensajes. Bueno, creo que esto ya estamos llegando ya al final del programa, y si el destino así lo permite, el próximo martes estaremos con un programa de similares características, abordando temas que creemos que pueden interesar a nuestros televidentes. Muchas gracias y muy buenas noches.